Y pásale, Joshua, bendiciones grandes. Dios te bendiga y te guarde. Y esta es tu iglesia. Hola, ¿cómo está, familia? Para mí es un hermoso gusto estar aquí. Es una gran responsabilidad y estoy muy contento de lo que Dios está haciendo aquí. Quiero decirles que están en una iglesia hermosa y están súper avivados y eso me encanta porque estaba muy contento. De repente vi a mi amigo, se bajó y danzó y dije, wow, qué padre, qué increíble todo lo que Dios está haciendo aquí. Entonces quiero decirte que estás en un lugar hermoso. Amén. ¿Cuántos aman la casa donde Dios los colocó? Pues sí, bueno, me llamo Joshua, tengo 29 años y quiero agradecer a Pastor Ramón y a la pastora Olivia por darme el privilegio y el honor de poder tanto servir allá y predicar de esa. Yo sé que es algo importante, ¿no? Y a sus líderes tan hermosos que todos nos recibieron con un cariño y un amor, y también gracias a cada servidor y líder que con una sonrisa se acercaban. Nos sentimos como en casa, y yo que no conozco Sonora, es la primera vez que vengo acá y qué privilegio predicar en una iglesia tan hermosa. La verdad nos reciben con mucho amor, cada detalle Dios conoce nuestro corazón y de verdad que lo hacemos con mucho amor y cariño. Amén. También quiero mandarles saludos de parte del pastor Pedro y la pastora Ana, son mis pastores, mis padres espirituales. El pastor Pedro pues es hermano del pastor Ramón. Y ¿cuántos ya conocen el testimonio del pastor Pedro? Alcen la manita. La mayoría. Pues a mí Dios me rescató de las drogas, alcohol, delincuencia. Entonces qué mejor pastor que alguien que me entienda, que alguien que me conozca, que alguien que haya pasado por cosas similares. Entonces caí en las manos de los pastores y es mi familia. Dios me rescató de las drogas y tiempo después Dios yo quería servirle mi vida por completa al Señor. Y tuve que tomar una decisión: o me quedaba en Cristo Vive a estudiar el instituto, que es muy hermoso, muy padre, o el anhelo de mi corazón era ir a Cristo para las Naciones. Y yo no conocía que había Cristo para las Naciones en Ciudad de México. Y de repente pues mi mamá se mueve, me permiten entrar un mes después, y ahí conozco a la pastora Ana, y la pastora Ana me recibe con los brazos abiertos. ¿De dónde viene? No, pues vengo de Cristo Vive. Amamos a los de Cristo Vive. Y así me recibió y dije, wow, qué hermoso. Y desde ahí ya han pasado más o menos como 6 años de que conozco a los pastores. Y llevo 2 años ya viviendo en la iglesia, allá en Nuevos Comienzos, vivo ahí. Soy el hermano B, ¿no? Vete por esto, vete por lo otro, vete por aquello. Abre la puerta, lávate los baños, lávate los pisos, toca la alabanza, el tecladista. Soy ahí Dios me permite ser como B de Dome, estar en todas partes, pero sobre todo honrar la presencia de Dios. Entonces es un regalo hermoso. Y bueno, me gradué del Instituto Cristo para las Naciones, hice 4 años. Me gradué en la especialidad de teología, pastor y maestro, y también en la especialidad de teología musical. Entonces fue muy hermoso que Dios me permita de ser alguien que no había acabado ni la prepa, ¿no? Ya ahorita ya, gracias a Dios, estoy estudiando también la licenciatura en comunicación. Y Dios me ha permitido mucho por su gracia y misericordia. Por su gracia y misericordia estamos aquí. Entonces bueno, vamos a orar. Amén. ¿Les parece? Oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por este hermoso tiempo que me permites estar en esta tu casa, en esta iglesia amor, y lo que hoy el pastor Ramón nos comentaba del amor ágape, ese amor incondicional. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das. Padre, prometo no tocar tu gloria porque es tuya y no la compartes con nadie. Señor Espíritu Santo, tú hazte visible y hazme invisible a mí, que toda la gloria y el enfoque sea tuyo, Padre. En el nombre de Jesús decidimos ser como Juan el Bautista, menguar para que tú crezcas, en el nombre de Jesús, y que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, que es hermoso, precioso. Ayer, nada más quiero compartirles un poquito. Ayer hablábamos de la tsunamita, que cuando veía Eliseo preparó un aposento.
y habían 4 elementos que la tsunamita preparó cuando recibió a Eliseo. Uno fue cama, mesa, silla y candelero. 4 elementos para un altar. Y quiero, no sé si me pueden ayudar con la imagen que mandé. Solamente quiero hacer como una pequeña introducción para que la mesa es bien importante para todos nosotros. En la mesa, fíjate, en la mesa se hace memoria. Quien tiene memoria de lo que el Señor ha hecho por él o por ella, jamás va a cesar la comunión y la adoración de sus labios. La mujer que derramó el perfume tenía tanta memoria que por eso dio lo mejor que tenía. En la mesa se construye historia. En la mesa se construye historia. Están las mejores pláticas. En la mesa hay enseñanza. En la mesa también hay sanidad. En la mesa también hay afirmación. Y todo esto que hablamos del juego de palabras de la mesa, para construir un altar necesitamos esa mesa de intimidad, esa mesa donde tenemos comunión. En la mesa, fíjate, es bien interesante. En la mesa podemos ser nosotros mismos. En la mesa podemos recibir las bendiciones de nuestros hermanos. En la mesa las bendiciones podemos recibir del cuerpo de Cristo. Cuando nos sentamos a la mesa, todos estamos en el mismo nivel. Cuando nos sentamos a la mesa, todos estamos en el mismo nivel. No hay diferencia, no hay título. Se acaba el título, se acaba el grado ministerial, se acaba el título que tengamos. En la mesa solamente hay hermanos sentados, solamente familia. ¿Estamos aquí? En la mesa, delante de Dios todos somos iguales. En la mesa podemos ser vulnerables. Una cosa es ser transparente y otra cosa es ser vulnerable. Alguien transparente es aquel que te dice: híjole, tuve un mal día. Y todos podemos ser transparentes, ¿no? Pero alguien vulnerable te dice: ¿sabes qué? Agarré mi coche, choqué, me pasé un alto, me agarré con el policía y la neta tengo un mal día, estoy muy mal. ¿Puedes orar por mí o puedes ayudarme en esto? En la mesa podemos ser vulnerables. En la mesa se acaban las máscaras. En la mesa se acaba el querer conservar una imagen tuya. En la mesa no hay ídolos. En la mesa eres tú mismo. Amén. Entonces, con quien me siento en confianza es donde puedo contar todo y esa persona no me va a juzgar. En la mesa te sientas con los que amas. Y así te puedo hablar de la mesa. Nada más quiero compartirte un versículo, Salmos 23:5. Si me ayudan a ponerlo. Fíjate, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Señor prepara una mesa para todos nosotros y Él nos da un lugar de honra. Dios nos está dando un lugar de honra en su mesa. Venir a la iglesia es un lugar de honra. Venir y sentarte a la mesa es un lugar de honra que Dios prepara para cada uno de nosotros. Y así te puedo hablar de la mesa. Pero orando con el Señor, yo le preguntaba: bueno, Padre, ¿qué quieres que comparta? Y justo hasta en el podcast de hoy que estabas grabando, Dios me lo confirmó y dije: bueno, no se diga más. Si tú hablas, yo te obedezco. Y ahora sí quiero dar inicio al tema. Esto era un pequeño, como una introducción de lo que hemos estado viendo en estos días de liderazgo, y para también darles de alguna forma un bocadillo y se lleven a casa. Pero ahora sí vamos con el plato fuerte. Todos los que predicamos, enseñamos, somos chefs y preparamos la comida que Dios nos inspira para que tengan un alimento nutritivo. Amén. Por eso es la mesa aquí también se come. Amén. El título de esta enseñanza, ya ni me acuerdo cómo dijimos, era el título, a ver si está por ahí: la urgencia de que Cristo se revele a nuestras vidas. Es una urgencia que Cristo se nos revele ya. Y ahorita te voy a decir por qué. Es bien interesante, pero
Estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos, dice el salmista, enséñame, oh Jehová, a contar mis días. El tiempo se está acabando. Nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. Pero el primer llamado, fuimos llamados a la comunión. El primer llamado es conocer la persona de Cristo. El primer llamado es conocer al Señor de señores y Rey de reyes. Y estamos en una época de la iglesia donde Él va a volver pronto. Pero Él va a volver por aquellos que le conocen. Él va a volver por aquellos que conocen a Cristo. Y dice una parte en la Biblia, la anchura, la profundidad, la longitud, hasta conocer lo más profundo de tu ser. Estamos aquí. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice: así que, hermanos, siempre, di conmigo, siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen ¿qué? Su nombre. El autor de Hebreos menciona que en todo momento siempre ofrezcamos fruto de labios que confiesen su nombre. Para Dios, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, el nombre de Cristo es tan importante. Y de alguna forma, el primer fundamento que Jesús nos deja es que la iglesia es la reunión de personas que han tenido una revelación sobre Cristo. ¿Sabes cuál es el objetivo del cual estamos aquí? Y en la iglesia apostólica que nacieron los cristianos en Antioquía, ¿cuál es el propósito de congregarnos? Es porque todos tenemos una revelación de Cristo. Estamos aquí por Cristo y para Cristo, y si hay que dar la vida por Cristo, amén. La iglesia está fundamentada en la verdad de que Jesús es el Salvador de la humanidad y es también el Dios encarnado. Estamos aquí por esta verdad, por este fundamento. Pueden cambiar los métodos, pero jamás va a cambiar el fundamento. Puede cambiar el método con el que ministramos, puede cambiar los métodos, las estrategias, pero jamás va a cambiar el fundamento. Y el fundamento es Cristo, es la verdad hecha carne. Esto no es un razonamiento humano, sino una revelación del Padre. Los ojos de todos necesitan ser abiertos a esta verdad. Todos nuestros ojos tienen la urgencia de ser abiertos para que se nos revele la persona de Jesucristo. Porque esta es la misma revelación del Padre. El velo debe caer para que podamos ver a Cristo y quedar completamente fascinados, deleitados. Debe caer el velo que nos impide ver a Cristo. Y cuando caiga este velo vamos a estar completamente deleitados, fascinados. Venir a las reuniones va a ser un deleite. Servir al Señor va a ser un deleite. Venir y danzar va a ser un deleite. Diezmar va a ser un deleite. Servir va a ser un deleite. Porque lo estamos haciendo con la visión correcta de tener a Cristo enfocado. Porque podemos venir y congregarnos, pero si no tenemos puesta la mirada en Cristo, solamente vamos a venir aquí a murmurar, a hablar mal, a ver lo peor, a ver todo mal. Porque cuando miramos al hombre nos resentimos, nos amargamos, nos desilusionamos. Pero si nos congregamos mirando a Cristo, nos vamos a fascinar, deleitar. Es una urgencia que la iglesia entienda que estamos aquí por Cristo y para Cristo. El peor ídolo que alguien puede hacer, familia, escucha, el peor ídolo que podemos hacer es crear nuestra propia versión de Jesús. El peor ídolo que la iglesia puede hacer es crear su Cristo a su propia versión y conveniencia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que a veces nosotros tomamos de la escritura lo que nos conviene y leemos el verbo en cachos. Sí, pero y parecemos a veces abogados
utilizando la palabra para excusarnos, para de alguna manera, no sé, validar nuestra forma de cristianismo. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, dice que había un librito y el ángel le pide: cómetelo completo. Debemos comernos al verbo por completo, porque Cristo no se dio en abonos, Cristo no se dio por cachos, se dio por completo. Entonces tenemos que comernos la palabra, que es el verbo. Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Apocalipsis, Cristo afirma que Él es el verbo de Dios, la palabra. Entonces debemos comernos a Cristo por completo. Pero esto es responsabilidad no de Cristo, porque Cristo ya se dio por completo. La responsabilidad de que se nos revele Cristo es nuestra. La responsabilidad de tomar en serio la escritura es nuestra. El discipulado tiene que ver con ayudar a las personas a ver verdaderamente a Cristo y quedar completamente fascinadas por Él. Nuestro púlpito debe estar comprometido a predicar a Cristo. No sirve de nada 5 pasos para mejorar mi matrimonio si puedo ir al infierno bien casado. No sirve de nada 7 principios de prosperidad financiera, ya que puedo considerarme perdido eternamente con la cuenta de banco llena de dinero. Es más, los problemas y situaciones se resuelven en la persona de Jesucristo. En Cristo tienes el perfecto esposo. En Cristo tienes la revelación del Padre. En Cristo tienes el ejemplo de un hermano mayor. En Cristo tienes el ejemplo del amor ágape. En Cristo tienes el ejemplo del profeta de profetas. En Cristo tienes el ejemplo del pastor de pastores. En Cristo tienes el ejemplo del apóstol de apóstoles. En Cristo tienes el ejemplo del mejor amigo. En Cristo tienes el ejemplo del buen pastor. En Cristo tienes el ejemplo de la roca firme. En Cristo tienes el ejemplo del maná caído del cielo. En Cristo tienes el ejemplo de la roca que golpeó Moisés. En Cristo tienes el ejemplo de absolutamente todo, porque Cristo es la solución a cada detalle de nuestra vida. Yo no puedo vivir sin que se me revele Cristo. Ya basta de caminar sin que se me revele la persona de Cristo. Shkaprama, siento al Espíritu muy fuerte aquí. Escucha, hoy en día, gracias a Dios tienes una casa hermosa, porque mira, se nota cuando hay hambre. Cuando hay hambre, o sea, de repente uno se cae la unción y no paras. Pero tristemente hay muchos lugares donde se habla solamente de profecías. Se habla del llamado, se habla del ministerio, se habla y todo el foco de atención está en el don y talento de pocos. Pero la iglesia madura se descentraliza del hombre y se centraliza en Cristo. Ojo, no hay peor cosa que alguien con talento y ungido, porque la unción es un regalo de Dios al final de cuentas. Si piensas que la unción es porque somos bien padres y buenos, no, eso es un regalo. No hay peor persona que alguien talentoso y ungido, pero que no tenga carácter, que no tenga dependencia de Dios, que no aprenda a doblar rodillas, que no aprenda a depender de Dios. La unción es poder y el poder vuelve loca a la gente. ¿De qué me sirve hablarte de profecías y profetas y todo eso? Hay que recuperar a Cristo en las predicaciones. Hay que recuperar a la persona de Cristo en las enseñanzas. Toda predicación que no me lleve al autor y consumador de la fe, ¿a dónde me está llevando? La iglesia madura no tiene la centralidad en los dones y talentos de pocos, sino la centralidad y la visión únicamente en Cristo. Debemos desarrollar una mentalidad de Josué. Moisés era un excelente líder, alguien que Dios utilizó, y yo no puedo hablar mal de Moisés, es un ejemplo, pero encontré cualidades y diferencias en comparativa con Josué.
que quiero mencionarte hoy. Yo honro mucho a Moisés y a Josué, pero encontré que Moisés tenía un carácter que era inseguro y autosuficiente, pero Josué era valiente y esforzado. Moisés era influenciado por otros, le preocupaba mucho lo que todos decían, pero Josué influenciaba a otros. Moisés era enfocado en experiencias, en los años, pero fíjate, Josué era enfocado en la dependencia de Dios. Moisés era era alguien que se centralizaba en el hombre, pero Josué se centralizó en la presencia de Cristo. Y todos los días Josué, hijo de Nun, estaba cerca de la presencia de Dios. Y quiero hablarte de dos perspectivas, porque en la mesa que hablábamos, bueno, perdón porque no se los mandé, pero Hechos 2:42, si me lo pueden poner, y si es posible en la tele, si no, no se preocupen. Hechos 2:42 menciona un principio: perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas, en el partimiento del pan y en la comunión. Esto en la versión TLA quiero decirte que dice: y decidieron vivir como una gran familia. Fíjate, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la iglesia apostólica. ¿Cómo inició la iglesia? La iglesia inició, es más que curioso que Dios creó la tierra con una familia. Dios reinició la tierra con Noé, con una familia. Y qué chistoso que Dios está preparando una mesa donde van a estar su familia, porque en la mesa que está preparando Dios van a haber judíos, griegos, arameos, hebreos, musulmanes. Delante de Dios, Dios no nos está viendo como seres independientes. Dios nos ve como una familia. Dios no nos está viendo como la denominación tal, la iglesia tal, con el apellido tal. No, Dios nos está viendo como una sola iglesia, pero en forma de familia. ¿Hay forma de que puedan ponerlo en la traducción en lenguaje actual? ¿De casualidad? Si no, no se preocupen, no pasa nada. En la TLA dice: y decidieron vivir como una gran familia. La palabra decisión tiene que ver con la palabra pacto. Fíjense, y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Esto es la mesa. Ahora, ¿sabías que hay iglesias que no han decidido ser familia? Bueno, la iglesia sí, pero hay congregantes o miembros de iglesias que no se les ha revelado su lugar en la mesa. Podemos entrar a la iglesia como huérfanos o podemos entrar a la iglesia como hijos. Y hay una diferencia entre ser iglesia de hijos e iglesia de huérfanos. La iglesia de hijos, fíjate, viven para interceder los unos a los otros. Amén. La iglesia de huérfanos viven para sus propias necesidades. La iglesia de hijos sirven sin esperar nada a cambio. La iglesia de huérfanos sirven para ser vistos. La iglesia de hijos, la mutua honra es su lenguaje. La iglesia de huérfanos hay competencia, celos, envidia y murmuración. En la iglesia de hijos el vínculo perfecto es el amor, ágape. Y esta iglesia, el vínculo perfecto es el amor. En la iglesia de huérfanos las relaciones son por conveniencia, no por amor. En la iglesia de hijos está descentralizada del hombre, pero en la iglesia de huérfanos hay idolatría y centralidad en los dones de pocos. Debemos decidir vivir como una gran familia y regresar a la iglesia apostólica. Porque el decidir ser familia, la palabra decisión tiene que ver con la palabra pacto, y el palabra pacto significa tu bien a mi costo. Tu bien a mi costo. ¿Estamos aquí? Primera de Corintios 2:2 en la TLA, regresando un poco. Al contrario, decidí hablarles solo de ¿qué? ¿Qué dice? Solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz.
El apóstol Pablo cuando tú empiezas a conocer la persona del apóstol Pablo, es alguien erudito, elocuente, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos. Era alguien que podía hablarte de cualquier cosa y te daba un tema bien bueno, ¿sí o no? Pero Pablo, en su abanico de intelecto, de conocimiento, en todos los temas que Pablo dominaba, propuso solamente hablarles de Cristo. Pablo era excelente en hablarte de cualquier tema. Vemos sus cartas de la familia, pero siempre el apóstol Pablo decidió en su corazón, en cada tema que él habló, guiarnos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Pablo, siendo una eminencia, decidió hablarte de Cristo y del Espíritu Santo. Hoy en día debemos regresar al proponernos a hablarles solamente de Cristo. Cristo debe estar en el centro de toda nuestra adoración. Cristo debe estar en el centro de todo nuestro ministerio. Cristo debe estar en el centro de nuestra vida diaria. Si Cristo no está en el centro de nuestra vida, entonces ¿qué lo está? Ayer hablábamos y la cultura de contemplación, que es un tema que Dios nos ha estado hablando mucho, que como dice el pastor Pedro, no es nada nuevo, son cosas que ya están, pero Dios se las vuelve a acomodar en su lugar. Pero la contemplación, te conviertes en aquello que contemplas, te transformas en aquello con lo que tienes intimidad y devoción. Entonces, ¿qué es el centro de nuestra vida? ¿Cuál es el centro de nuestra familia? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Si no lo es Cristo, entonces ¿cuál es el centro de nuestra vida? Quiero hablar de este versículo, Isaías 2:11. Dios tiene un compromiso muy fuerte de exaltar a su Hijo Jesús. Dios mismo tiene un compromiso de que en aquel día solamente Cristo será exaltado. Fíjate, Isaías 2:11: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado ¿en qué? En aquel día. Si Dios mismo en aquel día solamente va a exaltar a Cristo, nosotros tenemos que aprender ya de urgencia este modelo, de que cada día, y principalmente nosotros como personas, que cada decisión exalte a Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo en una plática con tus amigos? ¿Qué diría Jesús? En un problema familiar, ¿qué haría Cristo con sus hermanos, con sus discípulos? ¿Qué haría Jesús en este momento? Amén. Dios exaltará a Cristo por encima de los demás. Solo Cristo será levantado de nuestras vidas, y nuestras vidas deben reflejar esta verdad. Hay un pensamiento clave: Cristo debe estar en el centro de toda nuestra adoración, ministerio y vida personal. Entonces, si solamente Cristo será exaltado, quiere decir que mi nombre y tu nombre no será exaltado. Quiere decir que mi iglesia y tu iglesia no serán exaltados. Quiere decir que mi ministerio y tu ministerio no serán exaltados. Quiere decir que mis dones y tus dones no serán exaltados. Lo único que será exaltado va a ser el nombre de Cristo. Dale el fuerte aplauso al Señor. Jesús. Jesús se nos debe revelar como la persona de Dios, es Dios mismo. Esta verdad se nos tiene que revelar ya. Jesús no es un mejor amigo, Jesús no es un amigo imaginario, Jesús no es solamente un profeta, Jesús es Dios. Y debemos abrazar esta verdad como absoluta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. En aquel día todos estarán impactados y los santos estarán sorprendidos. Y fíjate lo que el Espíritu está haciendo a nivel cuerpo de Cristo, porque esto que te estoy enseñando o compartiendo, no, también en algún momento Dios me confrontó con esta verdad. Y en todo el cuerpo de Cristo se está regresando el enfoque total a Cristo. Y es algo que el mismo Espíritu Santo está haciendo alrededor del mundo. ¿Y por qué crees? Porque Cristo está cerca a su regreso.
¿Por qué crees que Cristo nos está inquietando su Espíritu Santo por conocer más de Él? Ahorita vamos a ir a ese punto, pero es urgente. Segunda de Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿qué? De Jesucristo. El anhelo de Dios es que se nos resplandezca, se nos revele la faz. Y cuando habla de la faz, habla de todo completo, todo completo, no a medias. O sea, todo completo se nos tiene que revelar Jesucristo. Conocimiento de la gloria de Dios quiere decir que la gloria de Dios es Cristo. Dios quiere llenar la tierra de su gloria. Quiere decir, en otras palabras, Dios quiere llenar la tierra de Cristo. Dios quiere llenar la tierra del conocimiento de esta verdad. En la NTV, segunda de Corintios 4:6 NTV, dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Cambia la palabra faz por rostro de Jesucristo. Qué interesante. Y la pregunta es, Jesús decía: si me aman, guarden mis mandamientos. Pregunta: ¿cuántos mandamientos de Cristo nos conocemos? ¿Cuántas palabras de Cristo conocemos? ¿Cuál es la comida favorita de Cristo? ¿A qué olerá Jesús? ¿Qué es lo que le molesta a Cristo? ¿Qué es aquello que le gusta a Cristo? ¿Qué es aquello por lo que late el corazón de Jesús? Ayer hablábamos del primer altar de intimidad y el discípulo amado se recostaba en el pecho del maestro. Tuvo tanta intimidad con el Señor que escuchó los latidos de su corazón. Que en este preciso momento, ¿qué es lo que está haciendo arder a la persona de Jesucristo? ¿Te das cuenta que con esto que platicamos dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en Él? Les contaba ayer que en algún momento yo llegué con el Señor: Señor, no tengo chamba, te estoy sirviendo, ahora sí que como levita no tengo ni dónde ni casa. Señor, ¿qué onda? Y dice: Señor, pues ayúdame, no tengo economía, si algún día me caso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y de repente el Señor me dice: sí, ok, me calma. Y de repente abro mis redes sociales y veo guerra en Israel, muerte en Israel, la gente muriendo en Ucrania. Y veo tanta cosa que está pasando y de repente Dios me regresa la pregunta: ok, estoy contestando tu necesidad egoísta, pero ¿ya te preguntaste cómo me siento yo? ¿Ya te preguntaste cómo me siento yo? Mis hijos muriendo, guerra en Israel, pandemias, terremotos, incendios, y tú pensando solo en ti. Debemos madurar como iglesia y empezar a interesarnos en el corazón del amado y empezarnos a interesar en la persona de Jesucristo. En Jesús encontramos la plenitud de Dios. En Jesús encontramos la revelación completa de quién es Dios. Jesús no es uno de los muchos caminos para acercarnos al Padre. Él es el único camino. Cristo está en el centro del Evangelio. Cristo está en el centro de nuestra vida. Cristo es el centro del universo. Cristo es la revelación de Dios en nuestra vida. Cristo es la belleza revelada del Padre. Cristo es todo. Debemos ya tomar la decisión de colocar a Cristo en el primer lugar de nuestra familia, porque si Cristo está en el trono de nuestra familia, Cristo va a gobernar y Cristo va a sanar y Cristo va a restaurar. Y Cristo, cuando Cristo lo colocamos en el centro de nuestra vida, está el sanador. Cuando Cristo lo colocamos en el centro de nuestra vida, nuestros hijos van a regresar al camino. Cuando colocamos a Cristo en el centro de nuestra vida, cuando dejamos que el gobierno de Cristo se establezca en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Cristo empieza a gobernar
Y cuando Él empieza a gobernar, hasta los cielos y los mares lo obedecen. Cuando Él empieza a gobernar, hasta legiones de demonios tiemblan y reconocen su voz. Cuando Él empieza a gobernar, no hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo visible e invisible que se pueda resistir a la palabra de Cristo, porque en Él se depositó nombre que es sobre todo nombre, que a través del nombre de Cristo se doblará toda rodilla, que a través del nombre de Cristo toda lengua confesará, que a través del nombre de Cristo no importa qué ni quién, a través de Cristo son hechas todas las cosas. Ahorita el Espíritu Santo me trae a memoria. ¿Me pueden poner, perdón? Juan 1 menciona: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Di conmigo: en el principio era el verbo. Génesis 1:2 me parece, señorita. Génesis 1:2. Ok, Génesis 1:1, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la. Cuando está hablando en el principio, está hablando en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo era con Dios. En Cristo creó Dios los cielos. A través de Cristo Dios creó todo. A través de Cristo Dios creó absolutamente todo. Y eso nos incluye a nosotros. De hecho, somos nosotros privilegiados porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué empeñamos tanto para no parecernos a todo menos a Cristo? En Cristo encontramos la humildad y la gloria en una persona. En Jesús está la perfecta humildad y la gloria perfecta. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser tan glorioso y tan humilde a la vez? ¿Cómo es posible que alguien pueda ser tan amoroso pero tener un carácter tan firme? ¿Cómo puede haber alguien tan humilde y glorioso? ¡Qué impresionante! Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Un texto que todos hemos leído, pero ahora velo con esta perspectiva. La persona perfecta de Cristo está ahí. Alguien tan humilde. El siervo perfecto, pero también el Señor perfecto. Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta cómo en Cristo podemos encontrar al siervo perfecto, pero también podemos encontrar al Señor perfecto? La humildad perfecta y la gloria perfecta. No hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. No podemos comparar a Jesús a ninguna otra persona, porque literalmente no existe nadie como Él. Nadie es completamente humilde y completamente glorioso al mismo tiempo. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Bueno, Joshua, ¿por qué me predicas algo que, pues sí, Cristo es el Salvador y todos? ¿Por qué me hablas esto? ¿De qué me sirve? Hoy en día se está levantando más que nunca los ídolos. Como iglesia cristiana criticamos a los católicos. Aquí también hay mucho ídolo. Hablan del cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia en general. Idolatramos ministros, idolatramos profetas, idolatramos siervos. Viene el siervo, te quieres tomar la foto con él. Estamos tan enfocados en el hombre que se está perdiendo la esencia de Cristo.
Segunda Tesalonicenses 2 del 2 al 4. Es bien interesante, pero te decía que no hay peor ídolo que hacer tu propia versión de Cristo. Y nuestra propia versión de Cristo, si no conocemos a Cristo Jesús por responsabilidad de que nosotros mismos nos empeñemos en conocer a Cristo, vamos a ser engañados en aquel día. Dice 2 Tesalonicenses 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Está hablando el apóstol Pablo que van en estas temporadas y en la iglesia primitiva el espíritu del anticristo ya estaba operando. No es algo nuevo, no es algo de esta época. Desde la iglesia primitiva ya estaba el espíritu del anticristo. Pero ¿sabes qué? Pablo dice a los Gálatas: ¿quién los hechizó? El apóstol Pablo predicando a Cristo, el fundamento. Este es el fundamento es Cristo. Y llega cualquier viento de doctrina, cualquier hechicero, brujo, y empiezan a hablar de todo menos del Señor. ¿Quién nos está hechizando? Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos siquiera no sabemos de memoria? ¿Cuántos mandamientos conocemos de la boca de Cristo? Deja tú de eso. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Espíritu Santo en intimidad con Él? ¿Cuánto tiempo nos hemos preocupado para apartar siquiera 5 minutos para dialogar genuinamente con Él? Pensamos que relación con Dios es venir los domingos. No. Relación con Dios no es venir los domingos. Relación con Dios no es estudiar ni siquiera un instituto. Relación con Dios no es eso. Relación con Dios es día a día. Lo que cantaron en la mañana me ministró mucho. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación. Seremos un santuario. O sea, debemos ya ser aquellos que construyen un lugar de honra para el profeta de profetas, Señor de señores. Familia, yo no sé el día ni la hora y tampoco soy alguien apocalíptico, no. Pero sí te voy a decir algo. No saben cuánto celo por la presencia estoy teniendo en este momento. Yo no te estoy predicando nada más que el Señor. Te estoy predicando a la persona de Jesucristo. Si esto no te arde, si tu corazón no arde por Cristo, entonces ¿por qué está ardiendo? ¿Por qué está ardiendo nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón colocado en este momento? Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en una época, amados, donde caminar solo es un pecado. Estamos en una época, amados, donde alejarte de la iglesia es un pecado grave. Te voy a decir por qué. Porque la oveja que está solita es la primera que el enemigo va y se la come. En la iglesia las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia de Cristo. A ver, ojo. Si conocemos tanto a Cristo, ¿por qué hablamos mal de su novia? ¿Quién está casado aquí? ¿A poco si hablan mal de tu pareja te va a caer bien esa persona? ¿Cómo puedo aceptar a Cristo pero no aceptar a su iglesia? Con todo respeto, el día que me case, quien hable mal de su esposa se las va a ver conmigo. Cristo tiene un celo por su esposa, un celo santo, un celo de honra. Cristo ama a su iglesia. Quien odia a la iglesia no conoce a Cristo. Caminar solo es un pecado, pero para esta era, lo que estamos viviendo, a veces el dinero es más importante que la familia. Para esta época,
estamos buscando iglesias perfectas, iglesias sin errores. Eso no existe, porque la iglesia es una familia y la familia es una decisión permanecer en ella. La iglesia es un modelo de familia, amados. No es una empresa, no es un organismo, es una familia. Yo decidí por mi propia voluntad abrazar la paternidad del pastor Pedro y la pastora Ana. Y entre más cerca estemos del liderazgo, más vamos a ver su desnudez. Pero decidir ser hijo como Sem y Jafet, cubrir la desnudez. La decisión de ser hijos es nuestra, porque hay buenos padres, pero también hay malos hijos. Y lo peor, vivir en orfandad dentro de la iglesia es lo peor. Abraza ya tu identidad en esta casa. Abraza tu lugar. Quien conoce su lugar en la familia no anda peleando lugares. ¿Sí me entiendes? Yo como hijo, predique o no predique, cante o no cante, yo sé que soy hijo y nadie me lo puede arrebatar. Quien conoce su identidad dentro de la familia no anda peleando lugares, compitiendo, buscando. No, porque conocemos nuestro lugar en la casa. Y quien conoce su lugar en la casa como hijo, no solamente viene a comer, también viene a lavar los platos. Quien conoce su lugar en la casa también abraza el proveer para la casa. Este lugar es algo hermoso, familia. Es lo que Cristo estableció. Y es el lugar de la comunión. El día se acerca. Es tiempo de abrazar cada vez más la familia. Es tiempo de abrazar nuestra identidad como hijos. Es tiempo de que se nos revele Cristo ya. Mateo 7, 22 al 23. Eso está fuertísimo, amados. Y también allí lo platicábamos en liderazgo, enfocados para avanzar. Esto está súper fuerte. Mateo 7, 22 al 23, por favor. Muchos me dirán en aquel día. Ojo que es la misma palabra, en aquel día de Isaías, ¿verdad que sí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No nos enamoremos más del ministerio de lo que nos enamoramos de Cristo. No crezcamos más en público de lo que crecemos en intimidad. Porque a un árbol, aunque se va muy frondoso, con muchas ramitas y hojitas, de nada sirve si no tiene raíces profundas. Dios nos debe llevar a tener raíces profundas en intimidad con Dios y en el conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Y yo les platicaba en estos días: ¿quién me conoce a mí? Ustedes no me conocen. No me conocen, la iglesia de allá no me conoce. ¿Quién me conoce? Mi mamá, mi hermano. ¿Quién me conoce? Con los que vivo. Mi familia te puede decir si estoy de buenas o estoy de malas. Mi hermano te puede decir: te está choreando, diciendo la verdad. La familia con la que vives es aquella que sí puede decir: te conozco. En otras palabras, ¿cómo podemos causar que Cristo nos conozca? Habitando día y noche con Él. Día y noche. ¿Cómo tenía sus discípulos? 3 años día y noche con ellos. Y es más, Cristo les dice, Cristo, sabiendo lo que iba a pasar: les conviene que yo me vaya. Les conviene mucho que yo me vaya, porque si me quedo van a haber filas y nadie me va a poder conocer realmente. Les conviene que yo me vaya y me vaya a preparar morada, me vaya para allá a la diestra del Padre a interceder por todos ustedes, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y Él va a habitar en cada uno de nosotros. Y esa va a ser la manera que me puedan conocer, a través del Espíritu Santo de Dios, teniendo comunión con Él. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Padre interactuó con la humanidad. En el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo encarnado interactuó con la humanidad. Estamos en el siglo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es aquel que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela la persona de Cristo. El Espíritu de Dios es aquel que nos quiere revelar su belleza. Cuando adoramos, familia, cuando adoramos, Él dice que Él habita en la alabanza de Israel.
Él está habitando en este momento aquí. Pero cuando la presencia de Dios siempre está con nosotros, no se va. Pero cuando se hace manifiesta la presencia de Dios y Él empieza a habitar con nosotros, el Espíritu Santo no solamente quiere venir a hacer milagros. Eso es en la gracia y amor. El Espíritu Santo no solamente quiere hacer prodigios, sanar tus enfermedades, tu corazón. Claro que lo quiere hacer, pero ¿sabes cuál es el principal objetivo del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo, lo que Él desea más allá, porque ¿de qué me sirve sanar de la pierna si no he sanado en mi revelación de Cristo? Señor. Jesucristo, ayúdame. Vamos rápido a Hechos 18, del 24 en adelante. Me voy a saltar unas cositas. Hechos 18, del 24 en adelante. En aquel tiempo estaba de que unos son de Apolo, unos de Pablo, y había ese debate, ¿no? Y fíjate, llegó entonces a Efesio un judío llamado ¿qué? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué sigue? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el camino de Juan. Era alguien que predicaba con denuedo, era alguien que predicaba con mucho entusiasmo, alguien que conocía. No era cualquiera, alguien que predicaba, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Amados, es tiempo de transicionar. Es tiempo de transicionar solamente de conocer una parte del cristianismo y empezar a caminar en lo más profundo de Dios. En el siguiente capítulo, versículo 1, por favor. Es en Hechos 19 del 1 al 2. Y comenzó, Hechos 19 del 1 al 2, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, después llega el apóstol Pablo a recorrer las regiones superiores y vino a Efesio, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Qué curioso que otra predicación del apóstol Pablo. Aparte, Pablo llegó y ni siquiera se saludó como siempre, ¿no? No llegó: hola, soy Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. No llegó saludando, solamente llegó: oigan, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Algo que el apóstol Pablo tenía la característica: predicaba a Cristo y también predicaba al Espíritu Santo. Espíritu y verdad, espíritu y verdad. Tales adoradores está buscando espíritu y verdad. Dios no solamente quiere que se nos revele la verdad, porque podemos tener información de Jesucristo, pero si no hay revelación, es información, no transformación. Dios desea que no solamente quiere que tengamos un conocimiento, porque podemos estudiar la escritura, pero si no la estudiamos con revelación. ¿Y sabes quién nos da la revelación? El néctar, la sustancia, el Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor, y vamos a ir terminando. Por último, Apocalipsis 5 del 1 al 14, por favor. Eshka pramas kotro proshke pramas keijas otro prosei. Era mamamaso. Inmaramamaso. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y llénanos, ven y llénanos, ven y llénanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos a Cristo cada día más, cada día más.